Así que la charla de hoy parte precisamente de ese concepto y la pregunta que me hago es, ¿realmente Google podría estar valorando el comportamiento de los usuarios como un factor de relevancia que estuviera ganando peso en su algoritmo? Antes de avanzar en ello, primero me gustaría compartir qué es un algoritmo, porque es una palabra que usamos con mucha frecuencia, pero que probablemente algunas personas se sienten intimidadas cuando escuchan algoritmo, buscador, ¿no? Parece algo como muy complicado. Bueno, un algoritmo no es ni más ni menos que un procedimiento para resolver un problema. En general, cuando hablamos de algoritmos de búsqueda, hablamos de procedimientos matemáticos. Pero en general podríamos decir que es simplemente un camino que nos lleva a una solución que queremos lograr, ¿vale? A un resultado que queremos conseguir. Si este fuera nuestro problema, ¿vale? Si este fuera el resultado que queremos obtener, este podría ser nuestro algoritmo, es decir, la receta de un soufflé de chocolate sería el algoritmo, es decir, qué es lo que tenemos que hacer para lograr el soufflé de chocolate. Y de alguna manera estos serían nuestros factores de relevancia, es decir, el algoritmo de Google lo que hace es actuar tomando como input, como entrada de datos, factores de relevancia que combina, que calcula, que de alguna manera pondera para llegar a un resultado determinado. Así que esto es un algoritmo, una forma de llegar a un resultado a partir de una entrada de datos. Obviamente, la clave en la evolución del algoritmo de Google y para saber realmente cuáles son esos ingredientes que forman parte de su receta, pues nos sirve entenderlo como una receta culinaria, en donde cada ingrediente tiene que estar ponderado adecuadamente, debe tener un equilibrio concreto. Para lograr el soufflé hay que poner tanta azúcar, si nos pasamos del azúcar pues estará demasiado dulce, si nos quedamos cortos no estará dulce suficiente. Así que el algoritmo combina los factores de relevancia en proporciones ajustadas. En SEO, desde el año 2000, hemos trabajado siempre en base a los factores de relevancia que denominamos clásicos de Google. Los factores de relevancia on-page, el contenido de la página, cómo está programada, cómo funciona, por ejemplo, también el servidor, que descargue rápido, etcétera. Y los factores off-page, es decir, factores de relevancia que dependen de terceras partes, en donde esencialmente Google siempre ha tenido en cuenta ese input de opinión de terceras partes a través de los enlaces. De modo que podríamos hablar de factores de relevancia clásicos de Google. Por una parte, factores on-page que dependen solamente de nosotros mismos, nuestro contenido, nuestra programación, nuestro servidor, y factores off-page que dependen de terceras partes, de los enlaces. Lo curioso es que, al fin y al cabo, los enlaces no dejan de ser una señal indirecta de la calidad de un sitio web. Por ejemplo, si quiero ir a comer a un restaurante, siempre podría visitar pues, un sitio como TripAdvisor o El Tenedor aquí en España para leer las opiniones de otros usuarios que comieron allí. En base a esas opiniones yo podría hacerme una idea si el restaurante es bueno o no es bueno. Pero obviamente, igual que hay opiniones que pueden estar sesgadas o incluso interesadas o pagadas por el restaurante que aparece ahí, igualmente también todos los enlaces pueden no ser de la misma calidad. De modo que Google, partiendo de estos factores de relevancia clásicos, conforme ha ido avanzando, recordemos que Google empieza a finales de los años 90, 97, 98, y ha ido avanzando a partir de esa época. Conforme ha ido evolucionando, ha ido mejorando. ¿Y cómo ha ido mejorando? A partir, sobre todo, de la evaluación del contexto. Por ejemplo, tomando en cuenta lo que los usuarios hacemos. Si un usuario hace una búsqueda y llega a una página de resultados que no le satisface, lo más probable es que reformulará esa búsqueda, la hará más específica para llegar a una página donde sí encuentra el resultado que estaba buscando. Claro, si esto se repite N veces, si muchísimos usuarios repiten este mismo patrón de comportamiento, muy probablemente Google llegará a concluir que realmente cuando los usuarios introducimos la palabra clave inicial, lo que en realidad estábamos buscando es los resultados de la segunda búsqueda y termina entendiendo la intención de búsqueda que hay detrás de determinadas palabras clave. Es lo que se llama, digamos, el comportamiento de redes neuronales que Google está aplicando para asociar distintas palabras clave a una misma intención de búsqueda. Google ha ido, además, estudiando y aplicando el contexto, estudiando lo que los usuarios hacemos. Si estamos logueados en Google,
toda la historial de nuestra actividad en el buscador queda perfectamente registrado en un panel de control de Google. Quedan archivadas, como veis aquí, por ejemplo, las búsquedas, quedan archivadas donde hicimos clic. Todo lo que hacemos en Google queda perfectamente registrado. No solo eso, hoy en día la mayoría de las búsquedas se hacen desde terminales móviles y por defecto Google rastrea por qué sitio nos estamos moviendo. Así que podemos entrar también en el panel de control, en el historial de ubicaciones y vemos que Google es capaz de registrar en qué punto, en qué área geográfica nos movemos a lo largo del día. En este caso aparece aquí un día de actividad, por ejemplo en Madrid, donde me he movido visitando clientes o dando clase en distintos sitios. Así que este contexto añade muchísima riqueza a las búsquedas y a los resultados. Incluso cuando no estamos logueados, Google guarda toda la información de la actividad del usuario en forma de cookies, es decir, pequeños fragmentos de programación que registran datos en nuestro propio navegador, de forma que incluso aunque no estemos logueados en Google, el buscador es capaz de acceder a información del historial de qué cosas buscamos anteriormente, dónde hicimos clic y cuáles son nuestras preferencias. Todo eso también tiene su reflejo en los resultados que Google devuelve. Así que, como vemos, el algoritmo de Google es flexible y en una evolución constante. Algunos de los algoritmos, de las actualizaciones del algoritmo más famosas, las podemos ver a lo largo de los últimos años. Panda en 2011, Penguin en 2012, Hummingbird o Colibrí en 2013, RankBrain en 2015 y sabéis que en agosto y septiembre de 2018 hemos tenido una de las últimas actualizaciones potentes, sin contar esta última que ha ocurrido el 13 de marzo último. Además, en 2018 también se pone en marcha todo el tema de aplicaciones de neuromarketing para asociar conceptos a palabras clave. Podemos comprobar que el algoritmo de Google es flexible porque adapta muy bien los resultados de búsqueda a la intención de búsqueda del usuario. En una búsqueda clásica, análisis del Quijote, vemos que no hay un interés por nadie de anunciarse en esta búsqueda, con lo cual no aparecen anuncios y aparece la clásica página de 10 resultados de búsqueda, que es la clásica de Google. Si hacemos una búsqueda del tipo comparativa disco duro externo, pues sí, podría ser una búsqueda que haría un usuario que está interesado en comprar un disco duro, pero obviamente todavía se encuentra muy al inicio de ese proceso de decisión de compra. Así que Google concluye que esta búsqueda es informacional y devuelve una página de resultados en donde aparecen sobre todo analíticas de discos duros, opiniones de usuarios, comparativas, rankings, aparece PC Actual, Sataka, la Organización de Consumidores y Usuarios, es decir, no aparecen claramente resultados de compra, sino aparecen resultados que sirven sobre todo a un interés de acumular información para más tarde tomar esa decisión de compra. Si hacemos una búsqueda muy abierta, como Disneyland París, es cierto que puede haber un cierto porcentaje de usuarios que con esta búsqueda están tratando de acceder a información para planear su viaje, pero como la intención de búsqueda no está clara, Google concluye que esa búsqueda es informacional. Y a falta de que el usuario haga la búsqueda un poquito más específica, reúne todo tipo de resultados en la página. Presenta, por ejemplo, el sitio web oficial de Disneyland París, presenta fotografías, presenta vídeos y presenta, por ejemplo, este cuadro de la derecha que se llama Knowledge Graph, donde reúne información sobre Disneyland París que puede proceder de múltiples sitios distintos. Es lo que llamamos resultados universales. En el momento que Google es capaz de detectar un interés transaccional en la búsqueda, como cuando hacemos una búsqueda como Samsung S9 Plus precio o oferta, ¿vale? Entonces, en ese caso, Google ya es capaz de advertir que realmente el usuario está muy próximo a tomar esa decisión de compra. Advierte un interés transaccional. Y en ese caso, Google ya va a presentar Google Shopping y va a presentar en primer lugar resultados procedentes de tiendas online. ¿Vale? Claramente ha advertido, a través de esa palabra presente en la búsqueda precio, que el interés era transaccional. Así que cambia los resultados para adaptarse a esa intención de búsqueda. De modo que vemos que Google es capaz de, a partir de matices muy sutiles en el lenguaje,
de advertir realmente cuál es la intención de búsqueda, cuál es la necesidad del usuario y presentar los resultados que mejor se adaptan a esa intención. Los buscadores en general y Google en particular han mejorado su comprensión también de los contenidos que tienen que mostrar y son capaces de agregar información procedente de múltiples sitios web a partir de la implementación del marcado de datos estructurados que se define en el sitio web schema.org. En este sitio web podemos ver que podemos añadir un tipo de marcado especial dentro de nuestro código HTML en donde podemos marcar, por ejemplo, qué parte del texto es nuestra dirección postal, qué parte del texto es la localidad donde estamos. Si, por ejemplo, estamos presentando un restaurante, como en este ejemplo, cuál es el nombre del restaurante, el horario de apertura, el tipo de cocina que sirve, etcétera, etcétera. A través de la implementación del marcado de datos estructurados, los cuadros de Knowledge Graph, que se ven ahí a la derecha, pueden ser muy ricos. Es decir, Google es capaz de extraer información procedente de múltiples sitios web y presentarla de una forma coherente al usuario para servir mejor a su intención de búsqueda. No hace falta poner templo de Sagrada Familia. Ponemos Sagrada Familia, Google entiende que nos referimos al templo de Gaudí en Barcelona y presenta reunida toda esa información que es muy relevante. Google también, mejorando esa intención de servir mejor a la búsqueda del usuario, es capaz de detectar cuando el usuario está buscando una definición de un concepto, por ejemplo, RankBrain, y en este caso puede presentar como un resultado destacado o como una respuesta directa ciertos contenidos, en este caso procedente de Wikipedia. También es capaz de entender el contexto de geolocalización, no hace falta decir dónde estamos. Si ponemos qué tiempo hace y estamos haciendo la búsqueda desde Zaragoza, Google es capaz de entender que estamos interesados en el tiempo que hace justamente donde estamos. Así que va a presentar los datos geolocalizados al sitio desde donde hemos hecho la búsqueda. Si hacemos la misma búsqueda desde nuestro teléfono móvil, en el caso de la izquierda en Madrid, en el caso de la derecha en Barcelona, los resultados cambian. No hace falta incluir en Madrid o en Barcelona en la búsqueda. Google extrae esa información de nuestra geolocalización y adapta los resultados en función de dónde estamos. También Google es capaz de entender cuando una búsqueda tiene que ver con un tema de actualidad. Por ejemplo, ahora en España se está hablando mucho del tema de Cataluña, digamos, de la intención o de la petición de una parte de Cataluña de querer independizarse de España, y hay, como sabéis, un juicio que está teniendo lugar en Madrid. Se llama el juicio del proceso. En este caso, Google es capaz de entender que esta búsqueda está asociada a un tema de actualidad y no solamente presenta noticias y vídeos destacados, sino que incluso es capaz de extraer datos de distintos sitios web para presentar este Knowledge Graph que tenemos a la derecha. En algunos casos, por ejemplo, para búsquedas de cómo funciona, cómo se hace esto, cómo se cocina, Google devuelve resultados destacados, que son los que aparecen por encima de los resultados orgánicos normales, porque entiende que es el mejor resultado posible que va a poder devolver a un usuario. De modo que vemos que Google se adapta, incluso ahora, a los resultados de voz. ¿Cómo funcionan las cookies? Resumen de HumanList. Una cookie es un pequeño archivo con información que se almacena en el navegador del usuario cuando visita un sitio web y en el que se suelen guardar las configuraciones y preferencias del usuario. Así que Google es capaz de advertir la intención de búsqueda. Y bueno, algunos resultados pueden ser inesperados, ¿no? Como este, si buscamos idiot en Google, por ejemplo, en Estados Unidos, aparece en primer lugar imágenes de Donald Trump en Google Imágenes. Así que vemos que Google ha ido evolucionando y no solamente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, sino que hoy en día su algoritmo es hiperflexible, es capaz de adaptarse a múltiples intenciones de búsqueda y también la maquetación de su página de resultados también es muy flexible y también se adapta a esa intención de búsqueda. Uno de los retos a los que nos enfrentamos los SEOs es identificar cuáles son los factores de relevancia y cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando la ponderación, el peso de cada uno de estos factores dentro del cálculo de relevancia y en último término, de la ordenación de los resultados de Google. Hemos intentado estudiar todo este tipo de cosas haciendo estudios, como por ejemplo los estudios famosos de Moz de factores de correlación. Es decir, se trata de analizar los sitios web que mejor se posicionan para un determinado número de búsquedas y ver qué tienen en común esos sitios web.
si tienen en común que tienen la palabra clave en el title o en la description, si tienen titles largos o los tienen cortos, si incluyen muchas imágenes o incluyen mucho texto en cada página, etcétera, etcétera. Así que lo que se trata es de establecer cuáles son de esos factores de relevancia los que tienen correlación, los que suceden al mismo tiempo que esos sitios web se posicionan bien. Ha habido otros estudios como los de Ahrefs. En este caso vemos cuál es la correlación entre la longitud de un título y el ranking conseguido en Google. Y también estudios como, por ejemplo, el que presentó recientemente SEMrush sobre factores de relevancia, en donde se veía que, por ejemplo, los sitios web que se posicionan muy bien son también sitios web que reciben muchas visitas directas. Pero claro, ¿quiere decir esto que hay que recibir mucho tráfico directo para posicionarse bien? ¿O quiere decir que probablemente los sitios web que tienen mucha calidad gustan por igual tanto a Google como a los usuarios? Uno de los últimos que se ha presentado muy recientemente, la semana pasada, es este que también lleva haciendo la consultora Stone Temple, en donde trata de preguntarse, ¿siguen siendo los enlaces un factor de ranking? Pues después del estudio de correlación que han hecho, la respuesta parece ser que sí. Pero en todo caso no es más que correlación y no hay que confundir la correlación con la causa-efecto. Es decir, que dos cosas suceden al mismo tiempo no significa que una sea la causa de la otra. En este caso, un observador podría ver que las personas cuando llueve pues llevamos paraguas, así que podría concluir, oye, si abro un paraguas pues voy a conseguir que llueva y claro, todos sabemos que eso no es así. Así que teniendo en cuenta con la máxima cautela que no hay la correlación no es la causa, también ha habido algunos estudios en donde han ido viendo la evolución de esa correlación con determinados factores de relevancia que apuntan a que las cosas están cambiando, como por ejemplo el que presentó Tom Capper en SearchLob de 2018 en otoño del año pasado en Londres, en donde comprobó que repitiendo los estudios que había hecho Moz, puede concluir que los resultados que ocupan primeras posiciones ya no tienen los mismos factores de relevancia que tenían, por ejemplo, la última edición del estudio de Moz de 2015. Así que Tom Capper se preguntaba, ¿y si hubiera ingredientes nuevos en el algoritmo? Lo que decía Tom Capper es que probablemente estábamos asistiendo a dos formas distintas de ordenar los resultados. Una primera forma clásica en donde los resultados que ocupan las 30 primeras posiciones realmente tienen que cumplir con los factores SEO clásicos, pero después nos encontramos con que los 5 primeros resultados realmente parece que se estén ordenando en base a criterios distintos. Es decir, tendríamos que cumplir los criterios SEO clásicos, una buena arquitectura, palabras clave, etcétera, para estar entre los finalistas, pero solo, digamos, la experiencia decidiría quién ocupa la primera, segunda o tercera posición. En noviembre del año pasado, Sundar Pichai tuvo que presentarse, el CEO de Google tuvo que presentarse ante el Congreso de Estados Unidos. Y veamos lo que dijo. Dijo que rastrean millones de contenidos, que los almacenan y los ordenan basados en unos 200 factores de relevancia. Hasta aquí nada nuevo. Popularidad, recencia, cómo la gente los está usando, factores clásicos, para mostrar el mejor resultado. Pero hay algo que introduce. El algoritmo se contrasta con calificadores de calidad de búsqueda de acuerdo a directrices objetivas. En 2017, dice Sundar Pichai, Google respondió a 3 trillones de búsquedas y 15% de las búsquedas que cada día recibe Google son búsquedas absolutamente nuevas y únicas. Y efectivamente, tenemos acceso a las directrices de calificadores de calidad de Google, gente que lo que va haciendo es servir como contraste para ver si la evolución del algoritmo de Google poco a poco se va adaptando a los contenidos que realmente sirven mejor a la intención de búsqueda de los usuarios. Danny Sullivan decía, si quieres tener una mejor idea de lo que consideramos un gran contenido, lee nuestras directrices de calidad de Google. De acuerdo, pero ¿podría ser eso todo? Vaya por Dios. No sé si se oye ruido, pero acaban de empezar. ¿Para que el usuario estuviera ganando peso? Bueno, ¿cuáles podrían ser esos puntos de interacción con el usuario que Google podría utilizar? Por una parte tendríamos el Machine Learning, por otra parte tendríamos las páginas de resultados,
también tendríamos el propio Chrome, los usuarios logueados, Search Console y Analytics. Sabemos que RankBrain usa o se alimenta de la interacción con el usuario y del aprendizaje automático para mejorar digamos, el emparejamiento entre ciertos contenidos y la intención de búsqueda de los usuarios. Gary Illyes decía, el CTR, el tiempo que la gente pasa en la página, cualquier cosa que Fisking esté pensando, refiriéndose a Rand Fisking, es basura inventada. Es decir, estaba diciendo que realmente Google no va a premiar o va a castigar un sitio web en función de cómo nos comportamos los usuarios haciendo más veces clics o estando más tiempo en el sitio web. Pero no obstante, Johannes, el CEO de la herramienta Sistrix, plantea esta hipótesis. Lo que sí que podría estar haciendo Google es, a partir de las directrices de calidad generales, lo que podría estar haciendo es usar cuando Google está acertando con su algoritmo o cuando no está acertando, y usar esa información como data de aprendizaje para RankBrain. Sería el training data de esa actualización de ese algoritmo, ¿no? RankBrain estaría utilizando esto para seguir aprendiendo de forma automática qué reglas cumplen los sitios web que mejor se posicionan. Vemos que una generalización de esas mejores prácticas las podemos consultar en los playbooks de Google, en los Google UX Playbooks, donde por cada tipo de vertical se reúnen mejores prácticas o cosas que tienen en común sitios web que se posicionan muy bien. Vemos que si hacemos una búsqueda como euro, Google es capaz de advertir que en determinados momentos del año los resultados son distintos. Por ejemplo, si hacemos la búsqueda ahora, todo lo que tenemos es dinero, pero si hacemos la búsqueda para Reino Unido y solamente en determinado momento del año, podemos comprobar que si está activa la Eurocopa, que los ingleses llaman de forma genérica euro, comprobamos que Google es capaz de entender esa intención de búsqueda y aparecen resultados de partidos, aparecen nombres de jugadores, etcétera, etcétera. Igualmente, si hacemos una búsqueda de gafas graduadas en invierno, gafas Mo, aparecen en primer lugar gafas graduadas. Para la misma búsqueda, gafas Mo, durante los meses de verano, aparecen modelos de gafas de sol. Así que parece que sí, de alguna manera Google es capaz de entender que para una misma búsqueda, en determinadas épocas del año, los resultados que busca el usuario son distintos. Google obviamente también podría estar utilizando análisis de mapas de calor para ver dónde los usuarios hacen clic, dónde se fijan más, qué más les llama la atención. O, por ejemplo, el tiempo de interacción del usuario. ¿Cuánto tiempo pasa desde que ha hecho una búsqueda como rebajas Pura López hasta que algo en los titles le llama la atención? Como, por ejemplo, 32% de descuento, rebajas, envío y devolución gratis. Si actúa muy rápidamente, quizá quiere decir que esos sitios web han acertado claramente en esa motivación de compra del usuario. También Google podría estar midiendo el nivel de scroll, si el usuario rastrea toda la página, etcétera. Así que, obviamente, dentro de la página de resultados hay muchísima información que Google podría estar utilizando. También tenemos que plantearnos que hoy en día Chrome es el navegador que más usuarios emplean en todo el mundo. Y si nos vamos y consultamos los términos de privacidad de Chrome, nos damos cuenta de que las estadísticas de uso de Chrome incluyen información sobre las páginas que visitamos y sobre el uso que hacemos de ellas. También Google Chrome tiene en cuenta cómo usamos esta caja, de donde escribimos la dirección de lo que estamos buscando, que se llama Omnibox. Y dice que mientras usamos esta caja Omnibox, el buscador puede sugerir direcciones, puede sugerir consultas, y que estas sugerencias hacen que la navegación sea más rápida y más fácil, y que están activadas por defecto. Cuando Google es el buscador por defecto, Chrome envía la búsqueda original, la sugerencia sobre la que hemos hecho clic y la posición de esa sugerencia también a Google. No solamente eso, si estamos en un terminal Android, nuestra localización también se envía a Google, y además, si tenemos activada la geolocalización de alta exactitud, se envía también incluso las IDs de las Wi-Fi
o de las redes que están dentro del alcance del teléfono. Chrome también usa esa información para hacer un prefetching, es decir, una precarga de la página que más probablemente va a abrir el usuario a continuación. Usa eso para hacer un prefetching de las páginas AMP, para hacer un prefetching cuando abrimos una pestaña nueva, y está activado también por defecto. Y Chrome trata de hacer sugerencias personalizadas que son útiles. Usa el historial de los sitios que hemos visitado anteriormente, nuestras búsquedas y toda la actividad que está almacenada en el panel de control. Así que siempre que visitamos un sitio web, todo esto se va quedando registrado cuando abrimos sesión, etcétera. Y todo esto es algo que Google puede utilizar, incluso cuando la búsqueda es de voz, también se queda almacenada. Todo esto Google lo puede utilizar. Google sí que ha dicho que no va a usar el CTR que vemos en la Search Console y que tampoco va a usar los ratios de rebote y conversión en Google Analytics. Pero sea como sea que Google analiza el comportamiento del usuario, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer para mejorar? Pues en primer lugar, el SEO clásico sigue sirviendo, es decir, es importante tener y optimizar todos los elementos SEO de una página y además tener un buen grafo de relaciones con enlaces de alta calidad. Pero además de eso, tenemos que cuidar muchísimo la velocidad de descarga. Es uno de los factores que afectan muchísimo a la experiencia de usuario y que pueden provocar que los usuarios no se esperen, perciban que no se descarga con rapidez y hagan clic para ir hacia atrás. Así que el VPO es una obligación y esa velocidad de descarga no solamente tiene que ser rápida, sino además parecerla. Es decir, hacer un análisis, por ejemplo, con Lighthouse nos va a ayudar a entender la percepción de esa velocidad de descarga por parte de los usuarios. Si el usuario percibe que la página ya se está descargando y que ya empieza a estar interactiva rápida, pues obviamente va a seguir interactuando con ella. Cuando el usuario aterriza en la página, tiene que encontrar muy rápidamente alguna ventaja para quedarse y seguir navegando. Rebajas, envío gratis, rebajas 10, consigue tu descuento, promociones, no a la tasa rosa. Es decir, la página donde aterriza tiene que estar llena de motivaciones para quedarse. Algo que lo haga seguir navegando. Tanto si ha aterrizado en la home como si ha aterrizado, por ejemplo, en una página de producto, como en el caso de esta reserva. Consigue un buen precio, alerta de precio, hay 20 personas más mirando ahora, alguien acaba de reservar esta opción, ostras, me lo quitan de las manos. O tu tienda de tecnología por precio-calidad, ofertas de enero, promociones, outlet, los artículos más relevantes, es decir, hagamos jerarquía y destaquemos los productos que mayor potencial tienen. Incluso cuando no tenemos un producto, sugiramos una alternativa lógica para evitar que el usuario abandone nuestra web. Aportemos valor antes, durante y después de la compra, generemos fidelidad a la marca, tráfico directo y búsquedas de marca que confirmen a Google que nuestro sitio web es un sitio que la gente quiere visitar. Tratemos de conectar con el usuario desde el propio resultado. Si ha hecho rebajas, pongamos rebajas y llenemos la descripción con algo que conecta con esa motivación de compra. Envío de devolución gratis, outlet, 70% de descuento. Y que cuando el usuario aterriza en la landing, realmente le confirmemos todo ese mensaje. Implementemos marcado de datos estructurados para conseguir resultados enriquecidos, con valoraciones, con reseñas, con opiniones. Tratemos de conseguir resultados destacados. Algunos resultados destacados, como este que os he enseñado, consiguen picos del 80% de CTR. Y colémonos en el historial de nuestros clientes para favorecer el tráfico directo, que seamos una de las sugerencias del Omnibox para que el usuario se prefiera quedarse en nuestro contenido y no seguir navegando. Evitemos los errores, tratemos de lograr un servidor que funcione bien y controlemos cualquier otro tipo de error desde Google Search Console y atajémoslo a tiempo. Incluso cuando no tengamos el contenido, pongamos una página 404 que sea tan cookie como esta. Así que algunas claves para recordar: orientemos los resultados al clic, evitemos a toda costa los clics cortos, que el usuario deje nuestra web y vuelva a los resultados de búsqueda. Confrontemos nuestro contenido con las mejores prácticas que Google recomienda, las Google UX Playbooks. Orientémonos al engagement y al reconocimiento de marca para propiciar el tráfico directo y centremos nuestro contenido para servir a intenciones de búsqueda y no a palabras clave. Así que muchísimas gracias y creo que lo he logrado encajar en media hora, José.